El título del mensaje del día de hoy dice: Dios restaura tu pasado y bendice tu futuro. Y vamos a leer Números capítulo 16, versículo 1 al 3. Coré, Datán y Abirán se rebelaron contra Moisés. Contaban con el respaldo de 250 israelitas. Todos ellos se reunieron en contra de Moisés y Aarón y les dijeron: ustedes han ido muy lejos. ¿Por qué se levantan como líderes del pueblo del Señor? Al poco tiempo de que Israel saliera de Egipto y se internara en el desierto rumbo a la tierra prometida, se desató una feroz rebelión en el campamento en contra de Moisés. La rebelión estaba liderada por un hombre llamado Coré, que era primo de Moisés y de Aarón. Además, había dos personas, Datán y Abirán, amigos de Coré, que lo apoyaban en la revolución. ¿Y cuál era el motivo de la rebelión? Ellos alegaban que los derechos de la nación y del pueblo estaban siendo menoscabados. Además, decían que Moisés lideraba con mano de hierro, con autoritarismo. Sin embargo, los verdaderos motivos de la revuelta eran otros. Coré, seducido por los beneficios del poder, codiciaba el sacerdocio de Aarón. Como él era levita y no estaba conforme con el ministerio que Dios le había dado, sino que ahora envidiaba, codiciaba y aspiraba el liderazgo de Aarón. Por eso Moisés le dijo en Números capítulo 16, versículo 8, Moisés le dijo a Coré: ¿les parece poco que el Dios de Israel los haya separado del resto para que estén cerca de Él, ministren en el santuario del Señor y se distingan como servidores de la comunidad? Dios mismo los ha puesto a su lado, a ti y a todos los levitas, y ahora quieren también el sacerdocio. Es decir, Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, le saca la careta a este hombre, a su propio primo, que se levanta junto con 250 líderes para atentar, para robarle el liderazgo a Aarón y a Moisés. Los otros dos que acompañaban, amigos de Coré, que lo acompañaban en la revolución, Datán y Abirán, también tenían sus intereses ocultos, intereses personales ocultos. Ellos, como eran descendientes de la tribu de Rubén, se creían con el derecho a liderar. Entonces le envidiaban y codiciaban el liderazgo de Moisés. Dice el Salmo 106, verso 16, tuvieron envidia de Moisés. El pecado fue tan grave, esta revuelta, rebelión, revolución en contra de los ungidos del Señor, Moisés y Aarón, fue tan grande a los ojos del Señor que la tierra se abrió y todos fueron tragados, todos murieron ese día, incluso sus familias. Dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 11, versículo 6, ¿por causa de qué cosa? De la rebeldía. Dios hizo que la tierra se los tragara y la tierra se los tragó, anota, apunta, junto con sus familias y pertenencias. Descendieron vivos al infierno.
Es decir, fue tan grande el pecado a los ojos del Señor que Dios hizo que la tierra se abriera y ellos descendieron vivos ¿a dónde? Al infierno. Lo que llama la atención es que también sus familias, sus esposas y sus hijos murieron todos, con excepción de los hijos de Coré. Los únicos que se salvaron en aquel fatídico día de la revolución fueron los hijos de Coré. Los hijos de Coré, del cabecilla principal, del líder principal de la revolución, fueron los únicos en ser perdonados. Ellos no murieron ese día. Dice Números capítulo 26, versículo 11, los hijos de Coré no murieron ese día. Qué cosa curiosa que los hijos del líder principal de la rebelión hayan sido perdonados. En cambio, los hijos de aquellos que acompañaban la rebelión, los hijos de Datán y de Abirán, que eran cómplices y amigos de Coré, pero no eran los cabecillas, los hijos de Datán y de Abirán sí fueron muertos ese día. No fueron perdonados, sino que fueron castigados con los rebeldes. Los únicos que se salvaron fueron los hijos del líder principal, los hijos de Coré. ¡Qué curiosidad! La pregunta que nos hacemos es, ¿por qué razón los hijos de Coré no murieron ese día del castigo? Hay dos posibilidades, dos posibles respuestas. O no participaron de la rebelión o se arrepintieron a tiempo. Lo que sí sabemos ciertísimamente es que los hijos de Coré no tomaron parte en el pecado de su padre. Ven. Lo único que sabemos a ciencia cierta es que los hijos de Coré no tomaron parte en el pecado de su padre. Por eso se salvaron. Porque no tomaron parte en el pecado de su padre. Es cierto que los hijos sufren las consecuencias de la maldad de sus padres, pero no son castigados por culpa de sus padres, a menos que participen de sus pecados. Necesito reiterarlo, porque esta es la gran enseñanza práctica espiritual que estamos aprendiendo en este día. Los hijos sufren las consecuencias de la maldad de sus padres, pero no son castigados por culpa del pecado de sus padres, siempre y cuando no participen de esos pecados, porque los pecados no se heredan. Cada uno de nosotros es juzgado de acuerdo a su propio comportamiento, de acuerdo a sus propios pecados. La Biblia lo establece muy claro. Ezequiel capítulo 18, versículo 30, dice, yo juzgo a cada uno de acuerdo con su conducta. Dios es justo y le va a dar a cada uno, nos va a dar a cada uno, lo que merecemos. Presta atención al pasaje que voy a leer. Realmente es tan claro. Dice Ezequiel capítulo 18, versículo 14. Vamos a leerlo. Supongamos, dice Dios, que un pecador, léase en este caso Coré. Supongamos que un pecador tiene un hijo, los hijos de Coré, que ve la maldad de su padre y decide no llevar esa clase de vida. Esa persona, los hijos de Coré, no morirán por los pecados de su padre. ¿Cómo? ¿No pagará el hijo por los pecados del padre? No, dice Dios, porque si el hijo hace lo que es justo y obedece mis decretos, dice Dios, ciertamente vivirá. La persona que peque, Coré, es la que morirá.
el Hijo no será castigado por los pecados del Padre, ni el Padre será castigado por los pecados del Hijo. Los justos serán recompensados por su propia conducta recta y las personas perversas serán castigadas por su propia perversidad. Entonces, lo que sabemos ciertísimamente es que los hijos del cabecilla, del líder principal de la revolución contra Moisés, se salvaron porque ellos no tomaron parte en la rebelión, en la revuelta contra Moisés y Aarón. La enseñanza es por demás de clara. El pecado, hermanos, el pecado nos aleja de Dios y atrae su castigo. Pero la obediencia nos acerca a Dios y atrae sus bendiciones. Lo reitero, el pecado nos aleja de Dios y atrae su castigo. Pero la obediencia nos acerca a Dios y atrae, ¿qué cosa? Sus bendiciones. Hermanos, este es el mensaje de toda la Biblia. Este es el mensaje de tapa a tapa, de Génesis hasta el Apocalipsis, que el pecado es el peor negocio del mundo. La gran pregunta que yo me hago entonces, ¿por qué todavía seguimos en el mismo fango del pecado? Sabiendo que nos va a traer desgracia, sabiendo que el pecado nos va a alejar de Dios, sabiendo que nos va a traer dolor, sufrimientos, consecuencias negativas. La gran pregunta que te hago y la gran pregunta que me hago es ¿por qué todavía, si sabemos que el pecado es el peor negocio del mundo, por qué todavía negociamos con él? Volvamos a los hijos de Coré. Los hijos de Coré, presta atención, se salvaron porque no siguieron los malvados pasos de su padre. No tenemos por qué imitar los mismos patrones destructivos de nuestros antepasados. No tenemos ninguna obligación espiritual de solidarizarnos con el pecado de nuestros padres. No tenemos por qué apoyar, respaldar el pecado de nuestros padres. Hermanos, no debemos participar ni ser cómplice de los pecados de nuestros antepasados, de nuestros padres. No tenemos por qué hacer eso. Ni los padres deben apañar, permitir o participar de los pecados de sus hijos. Es muy común ver a los hijos haciendo causa común con la rebeldía de sus padres. Es muy común, yo veo mucho, a los hijos solidarizarse con la rebeldía y con los pecados de su padre. ¿Creerán estos hijos que es la forma de honrar a Dios? En el nombre de Jesús te lo digo, no se honra a Dios participando de los pecados de los padres. Para aquellas personas que creen esto, deberían meditar muy bien en el destino lúgubre de los hijos de Datán y Abirán que se solidarizaron con el pecado de rebeldía de sus padres. Fueron tragados y descendieron vivos al infierno como sus padres Datán y Abirán. Por el amor de Dios, aprendamos. No tenemos que solidarizarnos, ni apañar, proteger, ni participar en las maldades de nuestros padres, en los pecados de nuestros padres. Esa no es una forma de honrar a Dios. Solidarizarnos con la rebeldía de nuestros padres no es una forma de honrar a Dios. Observa, mira, piensa bien lo que vas a hacer cuando hagas causa común en la rebeldía y en los pecados de tu padre, porque los hijos de Datán y Abirán se solidarizaron con los pecados, con la rebeldía de su padre y descendieron vivos al infierno. También es muy común ver a las mujeres apañar y proteger el pecado de sus maridos. A veces es pura comodidad. Se amparan en el que el marido
no le está permitiendo. A veces es una mala interpretación de las Escrituras. Pensar que una mujer tiene la obligación de obedecer a su marido cuando su marido, la está empujando, la está incitando, la está estimulando a pecar, es algo que a Dios no le agrada. Tu responsabilidad delante de Dios no va a ser atenuada alegando obediencia a la autoridad. No vas a ser menos castigada. La culpa no va a ser menos delante de Dios cuando le digas al Señor de que obedecías a tu esposo, porque no tenemos que solidarizarnos en el pecado de los maridos. Y si no estás convencida, piensa entonces en las esposas de Datán y Abirán, que fueron tragadas por la tierra y descendieron vivas al infierno por el solo hecho de solidarizarse y de apoyar y de participar en la rebeldía de sus esposos. No tenemos por qué solidarizarnos, no tenemos por qué participar en los pecados de nuestros cónyuges. Así que para aquellos hijos que piensan que obedecer al padre en todo, aun cuando los padres te pidan hacer algo que va en contra de Dios, hay que meditar bien en los hijos de Datán y Abirán. Y para las esposas que se apañan y se escudan, es que mi esposo no me deja ir a la iglesia, es que mi esposo no deja que lleve los hijos a la iglesia, es que mi esposo no deja que yo diezme de mi dinero. Hermanos, eso es pura comodidad o es una mala interpretación de las Escrituras. Piensan las esposas de Datán y Abirán, ¿cuál fue el fin de las esposas de Datán y Abirán? Que se solidarizaron, que participaron del pecado y de la rebeldía de sus esposos, murieron, fueron tragadas y descendieron vivas al infierno. ¿Y qué me dices de aquellos que apoyan, participan y apoyan el pecado de sus líderes? No te olvides que los seguidores de Coré, 250 que seguían a Coré, tuvieron el mismo fin que él. No eran familiares, pero tuvieron el mismo fin que tuvo Coré, por apoyar, por participar en la rebeldía de sus líderes. Hermanos, tenemos que entenderlo de una vez por todas. Seremos preservados del castigo divino siempre que no imitemos los pecados de nuestros líderes, aun cuando estos sean nuestros padres biológicos. Seremos preservados del castigo divino siempre y cuando no sigamos los malvados pasos de nuestros líderes, aun cuando ellos sean nuestros padres. Y tiene que entenderse bien. No estoy haciendo una apología a desobedecer a las autoridades delegadas, sino a obedecer a la autoridad suprema. Cuando hay conflictos, cuando existe conflicto entre las órdenes que provienen de una autoridad delegada y las órdenes que provienen de la autoridad suprema, nosotros tenemos que inclinarnos por la autoridad suprema y obedecer a Dios. Cuando hay conflicto, cuando la autoridad delegada de Dios nos empuja y nos impulsa a hacer algo que no agrada a Dios, nosotros tenemos que obedecer a Dios. Esto fue lo que le pasó a los discípulos. Cuando los líderes, la autoridad delegada, los líderes religiosos le obligaron a no predicar la palabra, ellos dijeron, Hechos 5:29, tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. Dios dijo en Ezequiel 18:20, la persona que peque es la que morirá. El hijo no será castigado por los pecados del padre. Y eso fue lo que sucedió. La persona que peque es la que morirá. Coré murió porque pecó, porque se rebeló. Sus hijos que no participaron de la rebelión fueron preservados
de la muerte prematura. Y no solo eso, hermanos, no solo que fueron salvados de la muerte prematura, sino que los descendientes de los hijos de Coré se convirtieron en personas ilustres y llegaron a ocupar puestos de honor en el servicio del santuario. Los descendientes de Coré, los hijos de Coré, se convirtieron en porteros del santuario del Señor y también fueron salmistas reconocidos en la época de David, de Salomón y de Josafat. Dice Primera de Crónicas capítulo 9, verso 19. Salum, hijo de ¿quién? De Coré, era responsable de cuidar la entrada del santuario. Pero no solo eso, dice en Primera de Crónicas capítulo 6, verso 31, David nombró para dirigir la música en la casa del Señor. ¿A quién? Al músico Hernán, hijo de Coré. ¡Guau! El director de alabanza en el gran tabernáculo de David era un hijo de Coré. Hermanos, el tabernáculo de David era un lugar de la presencia de Dios. Y el escogido por Dios y por David para ser el coro, para ser el director del coro, el director de la alabanza, en el gran tabernáculo ungido de David fue un hijo de Coré. No solo que los hijos de Coré fueron preservados de la muerte en el día del castigo, sino que ahora ocupaban posiciones de privilegio, posiciones de honor en el santuario del Señor. Esto es una verdadera restauración. Cuando Dios restaura y cuando Dios recompensa, lo hace a lo grande, hermanos. No importa tu pasado, no importa el pasado de tu familia. Si tú te encaminas detrás de Dios y sirves y no participas del pecado como los hijos de Coré y consagras tu vida al Señor, no importa tu pasado, Dios va a hacer una gran obra. ¿Cuántos me dicen amén? Dios va a hacer una gran obra con tu vida. Vas a ser grandemente usado por el Señor. Vas a estar en la cumbre del éxito con el Señor porque Dios va a restaurar tu pasado y va a bendecir tu futuro. ¿Cuántos dicen amén? No solo eso, los hijos de Coré escribieron 11 salmos. Probablemente sean los de mayor calidad literaria. A ver, el salmo que dice, como el siervo brama, Salmo 42, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿A qué no sabes quién escribió ese salmo? No fue David, hermanos. Nosotros le atribuimos a David cosas que él no dijo, cosas que él no escribió. Cuando él dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, mi alma por ti. No fue escrito por David. Son palabras que salieron de la boca de los hijos de Coré. ¡Wow! ¿Cuántas veces hemos mencionado la pasión que David tenía por la casa de Dios usando el texto que dice, Salmo 84:10, prefiero pasar un día en tu templo que estar 1000 días lejos de él? Hermanos, esas palabras no fueron dichas por David, fueron dichas por los hijos de Coré. ¿Lo sabías? No solo eso, cuánta esperanza nos han traído las palabras inspiradas por los hijos de Coré. En el Salmo 84, verso 5, qué afortunado es el que se apoya en ti, el que solo piensa en andar en tus caminos. Cuando pasa por el valle de las lágrimas, el Señor lo convierte en un oasis bendecido. Palabra de los hijos de Coré. Los hijos de Coré escribieron el famoso Salmo 46, verso 1, dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Te das cuenta, hermano? Le atribuimos a David cosas que hicieron los hijos de Coré. Fueron salmistas y adoradores ungidos, hermanos. Todos estos salmos y canciones
revelan el espíritu que dominaba en los hijos de Coré. San Agustín dijo, si quieren saber en qué creemos, van a tener que escuchar nuestras canciones. Y a través de los salmos y de las canciones que leemos de los hijos de Coré, llegamos a la conclusión que no había ningún espíritu rebelde en ellos. Al contrario, había un profundo carácter, devoción a Dios, respeto, temor por Dios. Fue por eso, porque no se pusieron del lado del pecador, porque no se solidarizaron con los pecados de su padre, con el gran pecado de rebeldía de sus padres. Fue por eso que se mantuvieron al margen, que Dios los exaltó, los honró, los recompensó. Y lo mismo va a suceder con cada uno de nosotros. Si aprendemos a no ser partícipes de los pecados ajenos, y mucho menos de los pecados de nuestros padres o de nuestros líderes, si nos mantenemos al margen, si en el lugar de mantenernos del lado del pecador, nos mantenemos del lado de Dios y honramos al Señor, Dios nos va a usar grandemente. La honra que le demos al Señor, el respeto y el temor, Dios lo va a devolver. Y entonces nosotros seremos grandemente recompensados. Vas a ser grandemente usado por Dios si te mantienes en el camino de la obediencia, honrando y respetando a Dios, poniéndote del lugar de Dios y no del pecador. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, los hijos de Coré fueron grandemente usados por Dios porque no siguieron los pasos malvados de su padre, porque no participaron, porque no se solidarizaron, no hicieron causa común con su padre en la rebeldía. Fue por eso que se salvaron. Fue por eso que llegaron a ser grandes a los ojos del Señor. Fue por eso que Dios los ungió y fueron adoradores, salmistas, directores de coro ungidos en el gran tabernáculo de David. Hermanos, aprendamos la lección. Tu pasado puede ser tan negro como el de los hijos de Coré, pero si tú ahora alineas tu vida con Dios y entonces abandonas ese triste pasado y te encaminas detrás del Señor, consagrando tu vida, honrando a Dios, respetando sus leyes, entonces vas a ser grandemente usado por Dios. Dios va a premiar tu obediencia, Dios va a premiar tu paciencia. Vamos, si Dios pudo hacerlo con los hijos de Coré, también puede hacerlo con cada uno de nosotros. No debe haber sido nada fácil para los hijos de Coré portar el apellido de Coré. Imagínate cuando la gente encontraba a estos hijos, cuando los encontraba en la calle y le preguntaban, ¿de quién son hijos ustedes? ¿Quiénes son ustedes? No debe haber sido nada fácil decir que eran hijos de Coré. Sin embargo, hermanos, ellos se sobrepusieron a la discriminación. Estuvieron decididos a desprenderse del triste ejemplo de su padre para servir y honrar a Dios, y fueron recompensados por su decisión. Si aprendemos a desprendernos del triste pasado de nuestros antepasados, de nuestros padres, de nuestros líderes que pecaron, si aprendemos a desprendernos de eso, a no participar de esos pecados y a encolumnarnos detrás de Dios y servir y obedecer al Señor como los hijos de Coré, también seremos grandemente bendecidos, hermanos. Eran tan ungidos los hijos de Coré que sus alabanzas consiguieron el favor de Dios. Tan ungidos eran estos hombres. Dice 2 Crónicas capítulo 20 verso 19. Y los hijos de Coré se levantaron para alabar con gran clamor al Dios de Israel, y marchando al frente de los guerreros cantaban en honor de Dios. Alabad a Yahvé, porque es eterno su amor. Y en el momento en que comenzaron las aclamaciones y las alabanzas, Yahvé, Dios, puso emboscada contra los enemigos y fueron derrotados. Tenemos ante nosotros el testimonio poderoso de un acto de restauración familiar. Los hijos del rebelde Coré se transformaron en adoradores y salmistas ungidos.
Sus canciones abrían los cielos, hermanos. Eran tan ungidos, tan llenos de Dios, tan llenos de la presencia, que sus canciones abrían los cielos y atraían la bendición y el favor de Dios para toda la nación. Estos eran los hijos de Coré. Todo esto nos revela una profunda enseñanza. En el reino de Dios, una persona puede alcanzar la cumbre del éxito y del honor a pesar de que sus padres hayan fracasado. En el reino de Dios, una persona puede alcanzar la cumbre del éxito, según Dios, y del honor, aun cuando sus padres hayan fracasado. Hermanos, es posible que no te sientas orgulloso por el apellido que portas. Es posible que no puedas levantar la cabeza como David cuando alguien te pregunte ¿de quién eres hijo? Es posible, pero si aprendes a desprenderte de ese triste pasado, si aprendes a encaminarte detrás de Dios y a servir, consagrar tu vida como lo hicieron los hijos de Coré, entonces Dios va a restaurar tu pasado y tu futuro será tan brillante como los hijos de Coré, porque Dios es un Dios que restaura, porque Dios es un Dios que bendice, y cuando Él lo hace a lo grande. Dale gloria al Señor. Dale gloria al Señor. Dice Deuteronomio capítulo 5, verso 33. Sigan por el camino que el Señor les ha trazado, para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida. Los hijos de Coré fueron los únicos que se salvaron en aquel fatídico día de la rebelión. Y la única razón fue que no se solidarizaron con el pecado de sus padres. No participaron, no imitaron la actitud rebelde de sus padres. Por eso se salvaron. Y Dios los promocionó. Ellos se volvieron al Señor de todo corazón. Y Dios los promocionó. Y llegaron a ser personas salmistas, adoradores ungidos. Dios puede hacer lo mismo contigo. No importa tu pasado, no importa el apellido que portas, Dios puede restaurarte y Dios lo va a hacer. Va a restaurar tu pasado y va a bendecir tu futuro como bendijo a los hijos de Coré. Tan solamente ten fe en Dios, no participes, no te pongas del lado del pecador y sirve y honra y respeta a Dios, y Dios se encargará del resto. Vas a ser grandemente bendecido porque Dios va a restaurar tu vida y va a bendecir tu futuro. Dale gloria al Señor, dale gloria al Señor.